Hola, buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de este su espacio, El Semanal. Aquí tendremos una recopilación de las noticias más destacadas de esta semana. Soy Aurelina Rosario, encantada de acompañarles. Iniciamos esta emisión con el presidente Luis Abinader, quien defendió la actuación de agentes policiales durante la manifestación en Friusa, así como aseguró que no permitirá desorden en el país. Eva Santana nos tiene más detalles. La participación de las fuerzas castrenses durante la marcha realizada por la antigua orden en el hoyo de Friusa ha sido muy cuestionada luego de que estos lanzaran bombas lacrimógenas a los manifestantes. Ante esto, el primer mandatario Luis Abinader salió en defensa de los uniformados, asegurando que no permitirá desorden en el país y reveló que no abrirá el espacio aéreo con Haití. Pero aquí todo tiene que hacerse en orden y en paz, como lo dice la ley. Pero el gobierno no va a abrir el espacio aéreo. Es más, quiero anunciar o quiero informar que la situación de Haití de seguridad hoy, una comunidad llamada Mirebalais, cayó en manos de las bandas. Esta protesta pacífica también generó malestar en algunos legisladores, como el senador por la provincia de la Altagracia, Rafael Dulut Cholitín, quien consideró que Punta Cana no es el lugar propicio para hacer marchas, poniendo por encima el turismo sobre la soberanía nacional. Pero la marcha es imprudente realizarla en nuestra zona turística, que es muy vulnerable al turismo, y a eso me refiero, y ojalá la prensa a nivel nacional le exhorte a los organizadores de la marcha, que hagan la marcha en la 27 de febrero, que hagan la marcha en la frontera, pero que no hagan la marcha en nuestra zona turística, porque es una zona muy vulnerable para el país. Por ese motivo felicitó la actuación de la Policía Nacional. Yo entiendo que la policía actuó de manera impecable, porque de hecho hablé con muchos de esas personas, y me dijeron y me explicaron, gente que estuvieron ahí, los periodistas que cubrieron la fuente, me dijeron, la marcha llegó perfecto, no hubo nada hasta el lugar que se coordinó del periodo. Estas declaraciones las ofreció a un día de la movilización donde resultaron apresados 32 dominicanos. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Por otro lado, la antigua Orden Dominicana anunció una marcha hacia el Palacio Nacional para el próximo jueves 24 de abril en contra de la inmigración ilegal. Esto a propósito de realizarse una propuesta el pasado fin de semana, de acuerdo al aniversario del 181 aniversario de la batalla contra la invasión haitiana en Friusa y que terminó entre gases lacrimógenos lanzados por la Policía Nacional. A propósito del tema, la Fundación de Militares Constitucionalistas consideró que el uso de la fuerza aplicada por los agentes policiales durante la marcha cívica realizada en el hoyo de Friusa fue proporcional a las amenazas de desorden recibidas por las autoridades. Asimismo, revelaron que no acompañarán a la antigua orden a la próxima protesta convocada para el 24 de abril frente al Palacio Nacional. Nosotros entendemos, que el uso de la fuerza que se tomó en la marcha de Friusa fue proporcional a la situación presentada y proporcional al sentido del orden que ellos tenían que preservar. Es la Fuerza Armada y la Policía Nacional que tiene la fuerza de la coerción pública y la va a llevar a cabo cuando lo entienda necesaria. Nosotros le dejamos los días que siguen si vamos a participar o no, si tenemos tiempo o no, pero le auguramos éxito a ellos y al país. Se recuerda que las movilizaciones son realizadas a los fines de que el gobierno incremente la cantidad de deportaciones en el país. De su lado, el diputado al Parlamento Centroamericano y presidente del Partido Demócrata Institucional, doctor Ismael Reyes Cruz, advirtió que el comportamiento represivo de algunos cuerpos militares en el sector Hoyo de Friusa fortalecerá aún más el creciente movimiento patriótico que lucha contra la inmigración ilegal y por la preservación de la dominicanidad. Durante declaraciones ofrecidas tras los acontecimientos ocurridos en Friusa, donde cientos de dominicanos marcharon de manera cívica y pacífica en defensa del territorio nacional, Reyes calificó de lamentable y preocupante la actuación de fuerzas del orden que lanzaron gases lacrimógenos y agua contra ciudadanos que solo ejercían su derecho constitucional a la protesta pacífica.
El intento de silenciar al pueblo dominicano solo provocará que la voz de la patria retumbe con más fuerza. La dominicanidad no se reprime, se respeta, sostuvo el también ex candidato presidencial, reafirmando su apoyo incondicional a las manifestaciones pacíficas en defensa de la soberanía nacional. En ese sentido, Ismael Reyes elogió la valentía de los dominicanos que acudieron al llamado patriótico, demostrando su compromiso con la defensa de los valores nacionales. Hombres y mujeres llenos de orgullo nacional se lanzaron a las calles de Friusa para decir: la República Dominicana es de los dominicanos y no permitiremos que se nos arrebata nuestro territorio ni nuestra identidad, declaró. Senadores defendieron las acciones implementadas por las autoridades en la manifestación realizada en el Hoyo de Friusa, provincia La Altagracia. Esmirna Mateo nos presenta diferentes reacciones. El senador y representante de esa demarcación, Rafael Barón Duluc, manifestó su preocupación por las situaciones que puede provocar situaciones que afecten directamente el turismo en la zona, incidiendo esto de manera negativa en la economía del país. Por lo cual yo entiendo que la marcha fue un éxito, porque al final de cuentas trajo un efecto positivo, que es poner en el ojo del país una situación que yo vengo denunciando hace 20 años. Lo de Friusa no es nuevo. Friusa tiene 30 años, yo tengo años, décadas, haciéndole un reclamo a los gobiernos de turno de la situación de Friusa. De hecho, hace 7, 8 años denuncié por todas las redes sociales que se estaban produciendo invasiones de terreno en lo que hoy se denomina, en un barrio hoy denominado como Matamosquito. Es un barrio que fue invadido, donde en gobiernos pasados, donde nosotros hicimos la denuncia pública de lo que estaba ocurriendo y no se tomó cartas en el asunto. Mientras el senador del Partido Reformista Social Cristiano, Ramón Rogelio Genao, declaró que esa marcha se vistió de una mezcla de patriotismo sincero y de populismo aprovechado por algunos para sacar capital político de la situación que terminó generando desórdenes. Aprovechar una actividad que todo el mundo sabe que es simpática para la población, de populismo, que terminó de alguna manera en algunos conatos de desorden. O sea, una mezcla de nacionalismo sincero, necesario, positivo, y de otros populistas que se aprovechan de esta realidad y tratan de sacarle ventaja política a un tema que es de nacionalidad y que no puede contaminarse con la política. En tanto, el senador oficialista Gustavo Lara lamentó que una marcha que se había planificado para realizarse de forma pacífica terminara en caos. Es lamentable, no debió pasar y yo creo que tiene que ser un llamado de reflexión para todos los dominicanos de todos los sectores, gobierno, sociedad civil, organizaciones civiles, porque ese tipo de manifestaciones y el rol de la Policía Nacional es siempre mantener el orden sin importar la nacionalidad, y yo creo que evidentemente todos tenemos que colaborar ante este tipo de situaciones. La marcha convocada por la antigua Orden Dominicana en contra de la migración ilegal haitiana se convirtió en un caos cuando los manifestantes intentaron cruzar el perímetro previamente establecido y fueron dispersados con agua y bombas lacrimógenas por agentes de la institución del orden. La organización volvió a convocar a la ciudadanía para este próximo 24 de abril para dirigirse a la sede del Poder Ejecutivo con el lema Pa'l Palacio. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. El director general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, Rafael Santos Badía, expresó que el verdadero patriota es aquel que defiende la aplicación del artículo 135 del Código Laboral de la República Dominicana, que establece que el 80% de los empleados deben ser dominicanos y el 20% extranjero. Algenis Carreras tiene todos los detalles. En una entrevista para el programa matutino Su Mundo, el profesor destacó que el patriotismo dominicano se probó en 1844, 1863, 1965 y 1916 durante la lucha contra el imperialismo estadounidense. Que usa esos temas con propósito de prejuicio. Los haitianos deben vivir en Haití. Y las potencias, que son las que se enriquecieron,
que se robaron la riqueza de ese país, ahora quieren que los dominicanos seamos los que enfrentemos el problema. Entonces yo digo, nosotros estamos formando trabajadores dominicanos para el turismo, para que sustituyan no solo a los jardineros y a los conserjes, sino también a los gerentes de ojitos azules que vienen al país y le quitan el empleo a los profesionales dominicanos. Destacó que desde el Infotet se está trabajando con dominicanos que residen en 42 ciudades del mundo a través de la plataforma virtual. Nosotros estamos dándole formación, liderazgo, patriotismo y nacionalismo a esos 2.800.000 dominicanos que se tuvieron que ir a trabajar y que producen divisas para nuestro país. Ahora van a ser 11.000 millones de dólares. Que esa gente manda, señores, y que no nos cuesta un centavo a nosotros producirlo. También dijo que están formando técnicos en turismo para Jamaica y Colombia, aclarando que estos países pagan por estos programas y no se financian con los aportes de los empresarios dominicanos. El Infotet es un modelo tripartita, donde la mayor parte de los recursos la aportan los empresarios y los trabajadores. El mejor marzo de la historia de Infotet en recaudación fue este. ¿Están aportando los empresarios? ¿Cumplen con esa cuota? Cumplen, pero no solo cumplen, sino que se sienten orgullosos de decir yo pagué el Infotet. Destacó que en el mes de marzo el Infotet recaudó 556 millones de pesos en comparación con los 231 millones que se recaudaban cuando él asumió la dirección. Aunque el Infotet ya estaba bien encaminado, admitió que la pandemia afectó considerablemente la operatividad de la institución, dejándola casi cerrada por un tiempo. Algenis Carreras, Noticias Su Mundo. Haz que tu voz sea escuchada y tus historias sean contadas. Estamos de vuelta con más noticias. El presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, hizo un llamado al Congreso Nacional a cuidar el sistema de partidos como columna de la democracia al momento de conocer el proyecto de ley sobre las candidaturas independientes sometido por la Junta Central Electoral a través de la Cámara de Diputados. Esmirna Mateo con los detalles en el siguiente reporte. El proyecto de ley enviado por la Junta Central Electoral para regularizar las candidaturas independientes ha generado grandes expectativas entre senadores y diputados. El proyecto exige un 2% del patrón para legitimar las candidaturas independientes y no contempla financiamiento económico para esos proyectos políticos. Yo creo que amerita que se apruebe una ley que le dé participación a los candidatos independientes. Quiero decir que en el Senado cursa una iniciativa que lo que está es contradiciendo tanto en los dos proyectos de aquí, porque lo que dice es que debe de prohibirse las candidaturas independientes. Ni los que van de candidato independiente pueden pasar a ser candidatos de partido ni tener alianza, ni los que son candidatos de partido pueden pasar a ser candidatos independientes. Yo pienso que ahí la medida tiene que ser parecida a la medida del Procurador General de la República, 5 años mínimo sin haber militado en ninguna organización política, porque debemos tratar de que a pesar de la posibilidad de tener candidaturas independientes, podamos también mantener el sistema de partido, que es lo que ha permitido estabilidad democrática. Al término de una reunión con el bloque de diputados oficialistas, el presidente de ese partido pidió al Congreso Nacional cuidar el sistema de partidos al momento de conocer el proyecto enviado por la Junta. Mire, yo agradezco a la Junta Central Electoral que haya tomado la iniciativa en su potestad constitucional de presentar un proyecto de ley suyo, porque los partidos en cierta manera pueden verse interesados en esa discusión, pueden verse quizás no con el mayor nivel de objetividad. La Junta es el espacio, el mejor espacio que existía para que se pudiera presentar una propuesta, digamos, con el mayor nivel de conciencia, de coherencia. Desde el Senado prefieren que la iniciativa sea debatida con cuidado. Nosotros siempre hemos apostado a que el mejor camino para salir de todo conflicto es el diálogo. Ese es el mejor camino, el camino más apropiado, y nosotros siempre estaremos dispuestos a que cuando haya con quién dialogar, ahora debe haber con quién dialogar, porque si me dicen que se va a establecer un diálogo con
quienes ustedes conocen que está liderando ahora mismo, pues, pero si hay con quien, nosotros estamos totalmente de acuerdo y creo que es la mejor salida. José Ignacio Paliza considera que no hay que preocuparse por el tema porque se puede convivir con las candidaturas independientes sin que esto afecte el sistema de partidos. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. El ingeniero César Fernández, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo, afirmó que el presidente de la República, Luis Abinader, es el principal violador del régimen electoral. Según Fernández, a pocos días de haber ganado las elecciones y sin haberse juramentado aún, Abinader convocó a los aspirantes presidenciales de su partido. Ismailín Gómez nos cuenta más. En una entrevista en el programa matutino Su Mundo, el ingeniero señaló que esta acción convirtió a todas las instituciones que dirigen verdaderos comandos de campaña, por lo que aseguró que en dichas instituciones ya no se está trabajando de manera adecuada. Entonces, el que está en esta institución lo que tiene es un comando de campaña, no está trabajando en su institución. Y lo peor es entonces que la guerra entre ellos cancelan los del otro y nombran los de ellos. Entonces ya tú no estás nombrando técnicos calificados, tú estás nombrando compañeros que van a estar en tu proyecto político. Por eso, en estos 4 años que pasaron, la nómina pública aumentó en 122,000 empleados. 122,000 empleados que le cuestan al país 135,000 millones de pesos al año. El miembro del Comité Político de la Fuerza del Pueblo también afirmó que el gobierno de Luis Abinader es un gobierno de improvisados, comenzando por el propio presidente. Todo es una improvisación. Usted se va, por ejemplo, al tema de seguridad. En el año 2016 trajeron a John Giuliani, trajeron ahora a un colombiano, trajeron un mexicano, un español y ahora hay otro colombiano. En temas de seguridad ciudadana están improvisando. Sale un ministro, entra una ministra y los dos vinieron a inventar. No hay un solo plan. En el gobierno de Leonel Fernández no importaba el ministro que fuera, había un plan. Te vas a educación, ya van 3 ministros de educación y ninguno tiene ningún plan. Ninguno tiene un plan. Un desastre. El anterior dijo que lo que encontró ahí fue un reguero de botella y un reguero de atraso. En cuanto al tema agroalimentario, Fernández criticó al gobierno por no impulsar la producción local durante los últimos 4 años. En 4 años, este gobierno, en vez de sembrar, lo que hizo fue importar. Las importaciones de alimentos terminados aumentaron de 3,000 millones de dólares a 6,000 millones de dólares. Quebraron las panaderías, quebró el 35% de las panaderías en el momento que se puso la tasa cero a productos terminados como el pan sobao, todo ese tipo de cosas. El pollo, la carne de res y la carne de cerdo, 42% de aumento, es decir, en el sector agropecuario el gobierno un fracaso. El ingeniero también expresó que aunque en Haití actualmente no existe un interlocutor claro con quien entablar conversaciones, considera fundamental que se abra un espacio para el diálogo entre ambas naciones. Destacó que a pesar de la difícil situación política y social en Haití, es importante que la República Dominicana haga un esfuerzo por promover la comunicación y la cooperación bilateral. Para Su Mundo TV, Ismailín Gómez. En ocasión del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, varias diputadas se pronunciaron sobre la urgencia de mejorar la atención y apoyo a las personas con autismo en la República Dominicana. Esmirna Mateo nos completa la información. Las legisladoras aprovecharon el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo para realizar un llamado al gobierno a fin de que éste destine más recursos y que las instituciones competentes asuman un mayor compromiso para garantizar los derechos de este sector vulnerable. Si bien sabemos que la discapacidad no es un favor, es un derecho, desde el Estado Dominicano se tiene que destinar mayor presupuesto, políticas públicas más eficientes para que estos sectores sean más atendidos. Las congresistas expresaron también su preocupación por el creciente número de casos de autismo en el país, lo que convierte en fundamental el realizar diagnósticos más tempranos para que los niños reciban la atención necesaria a tiempo. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 100 niños está padeciendo autismo.
Gracias a Dios se está haciendo un diagnóstico más precoz en los últimos años, en las últimas décadas. Pero realmente es un problema social, un problema desde el punto de vista de salud que va en ascenso. Aunque la causa no está realmente dicha, el por qué aparecen estos casos, pero lamentablemente están aconteciendo más casos en estos niños. También abogaron por reformas en la educación para promover una mayor inclusión de los niños con esta condición. Más de 500,000 de dominicanos vive con algún tipo de discapacidad, según el CIUBEN, el 12% de la población dominicana. Segundo, que el autismo es una realidad, que no está, los niños con discapacidad no están yendo a las escuelas públicas y es un derecho fundamental que nosotros debemos reivindicar. Nosotros vamos a trabajar en la ley de educación para poderla hacer más inclusiva, en una ley de educación especial que lleve a los niños a ser detectados de manera oportuna y temprana, que los servicios de detención temprana, intervención temprana, lleven a los niños a las escuelas para que puedan vivir la verdadera experiencia de la inclusión. Las diputadas dieron a conocer que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, ha tomado la iniciativa de crear una mesa temática sobre discapacidad, lo que permitirá revisar y mejorar los proyectos legales relacionados tanto de la presente como de la pasada legislatura, misión a la que se ha sumado otros 30 legisladores para unificar criterios en combinación con el gobierno. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. En otra información, el presidente Luis Abinader asegura que los aranceles aplicados por los Estados Unidos no deben preocupar a la economía local. Esta posición es respaldada incluso por economistas, quienes explicaron que República Dominicana quedó bien posicionada dentro de las medidas tomadas por la administración Trump. Nuestra compañera Eva Santana nos tiene más detalles. El gobierno pidió un compás de espera para fijar la posición sobre la imposición arancelaria de Donald Trump, ya que República Dominicana forma parte de los países que resultarán menos afectados por esta medida. Sin embargo, reveló que esperan que el Tratado de Libre Comercio sea respetado. De todas maneras, nosotros pensamos que eso debe variar, aún cuando, repito, si vemos y comparamos con otros países, tendríamos una ventaja relativa. Pero de todas maneras yo pienso que con el Tratado de Libre Comercio, eso se van a respetar los acuerdos que tenemos en el Tratado de Libre Comercio. La balanza comercial con los Estados Unidos es positiva para ellos, lo cual yo estoy seguro que ellos no van a querer frenar ese crecimiento de la República Dominicana, sino que haya más poder adquisitivo para consumirle más y comprarle más. Así que lo que tenemos es que tener paciencia y analizar a fondo cuáles son las medidas. Según economistas, los aranceles aplicados a Dominicana tendrán efectos menos agresivos por la cantidad de insumos estadounidenses que utiliza el país en algunos sectores industriales. El producto que uno exporta a Estados Unidos tiene un contenido americano mayor al 20%, ese contenido se le reduce en la base impositiva. Entonces nuestras exportaciones de zona franca, donde están muy integradas con Estados Unidos, donde muchos de los insumos que vienen son productos estadounidenses, esos al incorporarlos en el producto dominicano que se exporta, se excluiría de la base impositiva. Entonces ese arancel de 10 al mundo completo, a República Dominicana, muy probablemente que es mucho menor, o sería mucho menor de mantenerse en el tiempo, por ese alto contenido que se tiene. En cuanto a la tasa cambiaria, los expertos del área dieron buenas noticias al empresariado al explicar que el Estado no presenta problemas estructurales en su economía. Por ese motivo destacaron que la nación debe evitar que la tasa de crecimiento disminuya. Entonces ese es un ejemplo que hay que mirar, que el país no puede permitir que se reduzca de manera estructural nuestra tasa de crecimiento. Las distintas oleadas de aranceles producidas por Estados Unidos han incrementado la incertidumbre a nivel mundial, afectando notoriamente países de la Unión Europea y otros países latinoamericanos como Venezuela. Eva Santana, Noticias Su Mundo.
Haz que tu voz sea escuchada y tus historias sean contadas. Envíanos tus denuncias y videos al 809-547-1158. Economistas han sugerido que en los próximos meses la tasa cambiaria experimentará una estabilidad. Otros profesionales del área reiteran que el Banco Central debe tomar medidas urgentes. De igual forma, explicaron que sería imposible mantener el crecimiento económico si no se regulan las alzas y la devaluación de la moneda local. Si el Banco Central no interviene rápido, inyectándole dólares al sistema, usando las reservas internacionales, que operaciones del mercado abierto, que lo puede hacer muy bien, es muy difícil que se detenga el alza de la tasa de cambio, porque hay factores externos que no domina el país para evitar que los precios se le vayan de las manos y en consecuencia impacte negativamente en la producción, que debe ser su preocupación principal. La política monetaria y fiscal deben servir a la política de producción, a los planes de producción y de desarrollo del país, no al revés. Se recuerda que según el último reporte del Banco Central de República Dominicana, para este miércoles 2 de abril de 2025, el tipo de cambio reflejaba para la compra $1 equivalente a 63.2 pesos dominicanos, mientras que la venta se encontraba en 63.41 pesos dominicanos, según datos del Banco Central. Las comunidades de Marañón 2 en Villamella y La Rusia en San Luis protestaron frente al Palacio Nacional en contra de los desalojos masivos que se han producido en estas zonas. Nuestra compañera Eva Santana nos tiene más detalles a continuación. Alrededor de 200 familias fueron desalojadas en la comunidad Marañón II en Villamella. Así lo denunciaron decenas de ciudadanos frente al Palacio Nacional. Que de manera brutal, de manera salvaje, el gobierno dominicano, a través de su representante, que es el abogado del Estado, ¿verdad?, ordenó un desalojo violentando la Constitución, violentando la ley de la jurisdicción inmobiliaria, que era lo que antes era la ley de tierra, sin ni siquiera notificarle. Los protestantes dieron a conocer que llevaban más de 2 décadas residiendo en esa vecindad y que hace pocos años apareció un supuesto nuevo dueño de los terrenos. Supuestamente la señora Rita, ella supuestamente era la dueña. Siempre fuimos a los tribunales, nunca nos ganó el caso. Pero ahora sucede que ahora ella aparece supuestamente a desalojarnos después de nosotros tener 25 años y sin avisar, porque no nos avisó. Como ve, salieron todos los hombres a trabajar, aprovecharon el momento, fueron y desalojaron. Y hoy en día estamos nosotros en la calle. Yo soy padre de 5 muchachos, que procreé mis hijos ahí, pues yo soy joven, tengo 42 años. En ese sentido, lo que tiene que hacer el presidente Abinader es titular. ¿Por qué él está titulando en el país entero? ¿Por qué entonces desaloja 200 familias en Marañón? Es lo que tiene que hacer el presidente. La dignidad, el derecho a la vivienda. A esta lucha también se sumó la comunidad La Rusa de San Luis, la cual deploró la nueva cultura de desalojos que está llevando a cabo el gobierno sin garantizar el bienestar de los ciudadanos. Están siendo amenazados por un desalojo injusto y abusivo por un grupo de supuestos propietarios de una mafia que opera desde el Consejo Estatal del Azúcar para sacarle de su pequeña propiedad, que es lo único que tienen. Por ese motivo enfatizaron que no descansarán hasta que sean reubicados o indemnizados de manera justa. Eva Santana, Noticias Su Mundo. La ola de atracos en Villamella mantiene en zozobra a sus comunitarios. Algunos narraron que a partir de las 8 de la noche ya no pueden transitar en la zona. Eva Santana nos tiene más información. El caso más frecuente ocurrió el pasado 31 de marzo en horas de la noche, cuando una mujer fue despojada de sus pertenencias mientras ingresaba a su casa, ubicada en el residencial Colinas del Río en Villamella. Ahora quitan el teléfono. Y a la muchacha supuestamente le quitan la cartera, pues yo no estaba aquí, me dijeron, como a las 8. Y dicen que un moreno alto. Ya le atracan a uno ahí a las 9 y pico, le tiran tiros y de todo. Están jodiendo mucho la atracadora aquí, en verdad. Hay que hacer algo aquí, eso no se puede así.
Para los residentes de la localidad, este es uno de los tantos casos que pasan a diario, imposibilitando que los comunitarios y los deliveries transiten en la calle Penetración pasadas las 6 de la tarde. Que no se puede subir por allá arriba ni bajar. Yo a veces subo un familiar para que lo suba a buscar o algo. Los delivery ahora mismo era a las 10 que bajaban para allá abajo, a las 9 ya no podemos bajar para allá abajo y vaina. Aunque aseguraron que el patrullaje policial es frecuente, pusieron en dudas la efectividad del mismo. Ellos bajan a veces, cuando el ruido está caliente bajan 2 o 3 veces, pero después se paran. Por la referida situación, claman al gobierno que ponga mano dura contra la delincuencia y se ha aumentado el régimen de consecuencia. Eva Santana, Noticias Su Mundo. El comunicador y padre Marino Alcántara denunció este martes las grandes cantidades de asaltos y engaños que se viven día tras día en el parqueo de la Plaza Duarte de Carrefour a la altura del kilómetro 9,5, a pesar de la seguridad que brinda la misma. Escuchemos. Estoy haciendo de manera responsable esta denuncia de la Plaza Duarte, donde funciona Carrefour, a la altura del kilómetro 10 de la autopista Duarte, porque en Carrefour se ha convertido en estos momentos en un centro de asaltos, robos a los clientes que van a visitar esta plaza. No hay un día, ni una tarde, ni una noche en que no se reporten asaltos y robos en esa Plaza Duarte de Carrefour, bajo la mirada indiferente de las autoridades que deben de estar vigilando. En la mañana de hoy mismo vi cómo una señora se estaba quejando porque un delincuente se le acercó y le pidió que le tomara una foto con su celular y en ese momento lo aprovechó para robarle el celular a una anciana. Yo mismo soy parte de los que han sido asaltados en el parqueo de Carrefour. Hace varios meses denuncié esto y lo que hacen los vigilantes es remitirte a que vaya al 9 a poner la denuncia porque ese es el protocolo. Te asaltan en Carrefour, pero te la ponen difícil. Muchos estamos por creer que ahí hay un contubernio entre la vigilancia y lo que está ocurriendo, porque desde motores en movimiento le arrancan los celulares a la gente y cuando la gente llama y va directamente a Carrefour a reclamar, viene un supervisor, te dice que sí, que cuál es tu nombre y ven la cámara donde debajo de una cámara te asaltaron. Personalmente fui hoy a la gerencia de la Plaza Duarte de Carrefour a buscar a la CEO, a la encargada. Me dijeron, no, está en reunión. Pues búsquenme entonces al jefe de seguridad. No, tampoco está en reunión. Búsquenme a un supervisor. Me dijeron, está bien. Esperé largos minutos, más de media hora, esperando que apareciera el supervisor. No les interesa a ellos responder frente a este hecho de que cada día en la Plaza Duarte de Carrefour, a la altura del kilómetro 9,5, le están asaltando la gente ahí dentro. Y cambiando de noticia, comunitarios de Villas Agrícolas claman a las autoridades que arreglen las calles e incrementen la recogida de basura, en especial en los alrededores del mercado del sector. Eva Santana nos preparó el reporte. Entre calles intransitables y un fuerte hedor, sobreviven los comunitarios del sector Villas Agrícolas, quienes expresaron sentirse decepcionados de las autoridades por no atender a los reclamos emitidos hace años. Esa calle yo nunca la he visto arreglar, en verdad. Ese pedacito ahí. Está bobo la situación, hay que arreglarla. Siempre está lleno de agua, tú ves que no está lloviendo y mira cómo está. Las filtraciones no sirven, se la come la calle. Toda la vida se ha estado así esa calle. Desde que yo andando por aquí, estas calles están así. O porque los síndicos no trabajan. Debido al mal estado de la calle San Juan de la Maguana, esquina María Montés, los comerciantes deben procurar que sus mercancías no caigan al suelo mientras transitan en el referido tramo. Usted sabe, desde que pasa una guaguita cargada de venta y las fundas se caen los sacos de papa y cebolla aquí, cebolla allá, ya usted sabe. Al mal estado de las calles también se le suma la cantidad de basura depositada en las calles, pese a que la recogida se realiza con frecuencia. La recogen, pero que dígame usted.
Las mujeres están trabajando. Las mujeres están trabajando aquí, limpiando día por día, pero que todo el mercado aquí es un reguero diario. No, las mujeres limpian, están trabajando las mujeres realmente, pero se vive del reguero aquí, porque de eso que se vive tú. Fácilmente aparece un saco ahora mismo y viene un pipero y lo regó para coger el saco nada más, ¿tú me entiendes? El reguero siempre está, pero limpian. Ante este estado de insalubridad, exigieron una intervención inmediata del gobierno. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Ya regresamos con más noticias. Gracias por continuar con nosotros. Ante el más reciente caso de feminicidio ocurrido a la madrugada del pasado lunes en el sector Jerusalén, en Santo Domingo Este, diputados de diferentes bancadas reiteraron su preocupación. Esmirna Mateo tiene los detalles en el siguiente reporte. La tragedia ocurrida la madrugada de este lunes, donde Fabio Montero Berigüete, un ex capitán de la Armada Dominicana, le quitó la vida a su esposa Oframi Canario Montero, su hijo Santo Montero Canario y su nuera Scarlett Mariel Román, y dejando gravemente herido a otro hijo, donde luego este se suicidó, ha causado gran consternación incluso en los legisladores. Bueno, la realidad es que los feminicidios, la violencia hacia la mujer y la violencia se ha constituido en una pandemia nacional. Solo en este mes de marzo, 11 mujeres y en muchos de los casos hijos, familiares, han caído a manos de su expareja, y nosotros la realidad es que no vemos planes ni políticas públicas claras desde el Ministerio de la Mujer ni de ninguna de las instituciones gubernamentales orientada a enfrentar esta situación que tanto está afectando al pueblo dominicano y principalmente a la mujer. Nosotros llamamos a que se desarrolle un pacto nacional en contra de la violencia hacia la mujer y en contra de la violencia intrafamiliar, a donde se integren todos los actores de la vida nacional. Eso no es culpa de ningún gobierno, no es culpa de los códigos, porque ese hombre nunca pensó en que había un código penal. El que está dispuesto a matar y a matarse no le importa la ley ni pena de muerte. No ve que se mató él mismo, ¿entiende? Es un tema que hay que encogerse de hombros en oportunidades, pero mi visión es esa: el Estado tiene que invertir muchos recursos en lograr la mejoría de la salud de la gente. Los congresistas enfatizaron que ya es tiempo de que las autoridades enfoquen su mirada hacia estos casos que cada día lleva luto y dolor a las familias dominicanas sin que hasta el momento haya una luz. Pero el aumento de la pena no resuelve el problema porque terminan suicidándose. Justamente hoy o mañana pienso depositar un proyecto en el que pido al presidente de la República que se haga una comisión amplia de diferentes sectores para que empecemos a investigar cuáles son las causas que generan la violencia en la República Dominicana y cuáles medidas podemos tomar para reducir la incidencia de la violencia en la familia. Ese es un tema que hay que buscarle soluciones, y nosotros entendemos que hay muchos psicólogos clínicos que hay que tratar de que puedan estar de una forma más integrada con la sociedad, con una orientación continua, y que estos tipos de casos, caramba, son muy lamentables y se están dando de una forma muy frecuente. Entonces tenemos que ponerle un alto a eso. Los legisladores coincidieron en que no basta con pretender incrementar las penas a los que le quitan la vida a sus víctimas, sino trabajar arduamente en la salud mental, ya que en la mayoría de los casos el homicida también se quita la vida. Yo no logro comprender cómo un hombre, después de decirle a una mujer que la amaba, sea capaz de quitarle la vida a ella, a sus hijos, a su suegra, a sus hermanos. O sea, no comprendo qué ha hecho que la sociedad dominicana viva tan crispada en la actualidad para que cualquier desacuerdo se resuelva quitándole la vida a la persona con la que se está en desacuerdo. Como que esto se está desbordando, esto se ha salido de las manos. Un caso
desplaza a otro. Un caso nos ruboriza y vuelve otro entonces y nos llena de más rubor, y simple y llanamente las acciones de las entidades públicas se quedan en el mes de la no violencia hacia la mujer, pero tenemos cerca de 12 meses y año tras año vemos como un caso desplaza a otro y no se ve política pública clara orientada a enfrentar esta situación. El tema de la salud mental de la persona, el tema de la formación integral del individuo. El Estado tiene que invertir muchos recursos en salud mental, y es lamentable que en la mayoría de los hospitales esa es la área menos atendida, lo que tiene que ver con la salud del cerebro, que es el órgano que regula todo cuanto hace el cuerpo. De acuerdo con los datos oficiales y de organizaciones no gubernamentales, en el 2024 murieron al menos 1.118 mujeres en Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras y Panamá. Muchos de estos casos se tipificaron como feminicidio, otros como muerte violenta u homicidio doloso. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Momento de conocer las noticias más destacadas de esta semana en el emocionante mundo de los deportes con nuestro cronista Billy Berroa Jr. Gracias, Aurelina. Bienvenidos al semanal con las noticias más destacadas de la semana. Y comenzamos con el mejor baloncesto del mundo, el de la NBA. Con el dominicano americano Karl Anthony Towns. Ha sido durante años una de las grandes referencias ofensivas de este deporte. Su capacidad para anotar desde cualquier parte de la cancha y su versatilidad lo convirtieron en un jugador de élite. Sin embargo, en una primera temporada con los New York Knicks, Towns ha dado un paso más en su evolución al asumir un rol más defensivo, lo que ha sido clave en la gran temporada del equipo neoyorquino. En béisbol, en Grandes Ligas, el dominicano Elly De La Cruz pegó un sencillo, un doble y 2 cuadrangulares para un récord personal de 7 carreras impulsadas. Brady Singer lanzó 7 entradas sin permitir carreras en su debut con Cincinnati, y los Rojos aplastaron 14-3 a los Rancheros de Texas este pasado lunes. En otra información, y en fútbol mundial, con una publicación en Instagram, De Bruyne se despidió del Manchester City, club que considera su casa y en el que lo ganó todo. Kevin De Bruyne anunció que dejará el Manchester City al final de la temporada. El contrato de De Bruyne con el Manchester City vence en verano, y el viernes anunció que dejará el club como agente libre. En sus 10 años en el Manchester City, De Bruyne ganó 16 trofeos, incluyendo 6 Premier League, 5 Copas de la Liga, 2 FA Cups, 2 Community Shields y una Champions League. Bien, hasta aquí las informaciones más destacadas de la semana. Ahora regresamos contigo, Aurelina Rosario. De inmediato veremos un resumen de las noticias más impresionantes de esta semana en el mundo del arte con nuestra compañera Marilei Sosa. A pesar de haberse separado en 2021, Alex Rodríguez, ex beisbolista de origen dominicano, ha mantenido contacto con su ex prometida Jennifer López tras su reciente ruptura con Ben Affleck, según informó RadanOnline.com. Una fuente cercana a Rock reveló que el exjugador siente la necesidad de asegurarse de que la cantante y actriz puertorriqueña está bien tras su divorcio con Affleck, con quien estuvo casada por un corto periodo de tiempo. Alex aún se preocupa por ella, comentó la fuente, añadiendo que a pesar de que Rodríguez tiene una nueva relación, su cariño con Jennifer no ha desaparecido. López, de 51 años, y Rodríguez, de 49, terminaron su relación en 2021, luego de varios años de compromiso. En el caso de Ben Affleck, el actor de 52 años ha vivido momentos tensos, sintiendo celos al saber que él mismo seguía en contacto con su ex. Una fuente afirmó que Affleck estaba preocupado por los posibles sentimientos no resueltos entre Jennifer y su ex prometido. Y pasamos a hablar de cine, y es que Disney pausó
rechazó la grabación de la versión de acción real de Enredados por el fracaso en taquilla de la adaptación de Blancanieves. Esto lo publicó el jueves The Hollywood Report, el nuevo proyecto que sigue las aventuras de Rapunzel, la heroína de cuento de hadas de los hermanos Grimm, se había estado desarrollando con el director Michael Reiss, y su causa se produce a raíz del polémico estreno de Blancanieves protagonizado por Raquel Zegler. Esta cinta aterrizó en la gran pantalla el pasado 21 de marzo, presidida de una gran polémica por no romper con los anticuados estereotipos que presenta la original animación, así como por crear a los 7 enanitos de manera digital. Finalmente, continúa el caso legal y es que el productor Rafael Pina, propietario de la firma World Music Latino, radicó este viernes una moción ante el Tribunal de Carolina para que se le permita intervenir en el pleito que lleva Daddy Yankee en contra de su ex esposa y su ex cuñada Miredis y Ayeisha González, respectivamente. La moción de 5 páginas arranca con el argumento de que la demanda contiene imputaciones muy serias en contra de World Music Latino y Pina, involucrándolos en una presunta pérdida de millones a la parte demandante e inclusive en la posible violación de reglamentos penitenciarios o condiciones de libertad provisional. En el documento sometido por el licenciado José Hernández y Patricia Rivera, representantes legales de World Music Latino y Pina, respectivamente, se busca confrontar las alegaciones que hizo Ramón Ayala, conocido como Daddy Yankee, en la demanda en la que reclama 250 millones a su ex esposa y ex cuñada. Y con esta información finalizamos esta entrega del semanal. Gracias por acompañarnos. Aurelina Rosario, encantada de informarles. Nos reencontraremos en una próxima entrega. Feliz resto del fin de semana. Su Mundo TV.